Muy bien, buenos días, feliz sábado. Bienvenidos nuevamente al comentario de la lección de escuela sabática de esta semana. Antes de entrar al comentario de la lección, quisiera hacer dos anuncios. Bueno, primero quisiéramos darle gracias a todas las personas que pudieron venir y donar sangre. Se lograron colectar 47 unidades, es la máxima cantidad de sangre que se ha podido colectar, así que nuevamente muchas gracias a todos los donadores. El otro anuncio que quiero hacer es que después del comentario de la lección, esta tarde vamos a tener una predicación en español por nuestro hermano Billy. Así que manténganse, después del comentario de la lección, manténganse pendientes para el sermón de esta mañana en español. Bien, la lección o el comentario de la lección de esta mañana es o se titula La derrota de los asirios. Y el verso para memorizar se encuentra en el libro del profeta Isaías en el capítulo 37 y el verso número 16. Es solamente la introducción de la oración que hace el rey Ezequías en uno de los momentos más difíciles de su reinado. Isaías 37, 16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Vamos a comentar un poquito más adelante, pero para comenzar vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Padre, te damos muchas gracias porque nuevamente estamos dispuestos para hacer el comentario de la lección de este sábado, pero no queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo. No tendría caso. Así que acompáñanos con Él, pues te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Déjenme poner en contexto la lección de la siguiente manera. Es bien importante, aunque es una historia, es una historia de pecado, es una historia de perdón, es una historia de reavivamiento, es una historia de protección, es una historia de esperanza. La nación grande que Dios había prometido al patriarca Abraham que haría de él tan grande como las estrellas del cielo o como la arena de la mar, llegó a su fin en el año 931 a.C. Y no estoy queriendo decir que se extinguió la nación, no. Lo que estoy queriendo decir es que la nación conformada por las 12 tribus originales se separaron. Se separó en Israel del norte o el pueblo del norte, mejor dicho, el pueblo del norte y el pueblo del sur. El pueblo del norte estaba formado por 10 tribus con su capital que era Samaria. Y a lo largo de toda su historia tuvo 19 reyes. Todos ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Hasta que en el año 721 fueron capturados por los asirios y desterrados para nunca más volver del destierro o de la cautividad. Y en la parte del sur estaba formado el reino por dos tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y a lo largo de toda su historia tuvo 20 reyes, para ser más exactos, 19 reyes y una reina. Y entre todos ellos hubo 8 reyes piadosos. Y esta mañana vamos a hablar acerca de uno de ellos, yo creo el mejor rey que tuvo el reino, que se llamaba Ezequías. Pero antes, déjenme mencionar, solamente para hacer la introducción de la parte del domingo, que es muy importante, déjenme mencionar acerca de su papá, que era el rey Acaz. El rey Acaz
hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Basta solamente con leer Segunda de Reyes, el capítulo 16, y en los primeros versos, por ahí en el verso 2 o 3, dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Así que déjenme mencionar algunas de las cosas, no necesariamente en este orden, de las cosas malas que hizo el rey Acaz. Número 1, dice que hizo pasar a su hijo por el fuego, que era una práctica abominable a los ojos de Dios. Número 2, dice, ya en una abierta rebelión contra el Dios del cielo, dice que se fue a quemarle incienso a los montes altos, a los dioses paganos. Y luego sucede algo un poco raro, pero muy interesante. Sucede que el reino del norte se unió con los sirios. Y entre ellos dos vinieron a hacerle la guerra al rey Acaz, al reino del sur. Y entonces Acaz le pide ayuda a los asirios. Y en un afán como de quererlo convencer, me imagino yo, le hace un regalo al rey asirio. Le regala oro y le regala plata. ¿Y de dónde agarra estos recursos? Pues nada menos que de la casa de Dios. Y no contento con eso, desmanteló la fuente de bronce que el rey Salomón había construido para su santuario. Pero además leemos ahora ya en el libro de las crónicas algo sumamente terrible que hizo el rey Acaz. Dice que recogió los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y no contento con eso, canceló todos los servicios y cerró la puerta de la casa de Dios. Y así, en esas circunstancias, después de que él falleció, pues vino a reinar su hijo Ezequías. Esas eran las ataduras, entrando ya a la parte del domingo, esas eran las ataduras con las cuales el rey Ezequías recibió el reino. ¿Cuáles? Bueno, pues tenía que seguirle pagando tributo a los asirios, en una especie de, para nuestros días, yo creo sería algo así como un pago de piso por dejarlo gobernar. Pero no solamente eso, le entregó un pueblo o una nación que gime. Yo creo que ustedes han escuchado no sé si es un refrán o es un dicho, no creo que sea bíblico, pero que dice que tal el rey, tal el pueblo. Pero no está lejos de la realidad, porque si leemos en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 29 y en el verso 2, hay una frase que atestigua lo que acabo de decir, que dice de la siguiente manera: cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío gobierna, entonces el pueblo gime. Y así teníamos a un pueblo que estaba gimiendo, ahora dirigido por el rey Ezequías. Pero entonces sucede algo muy interesante. Sucede que el rey de los asirios se muere, Sargón II se muere, y entonces Ezequías, queriéndose aprovechar de la coyuntura, entonces encabeza una revuelta con unos reinos pequeños que eran hostiles a los asirios, pensando que como su rey había muerto, entonces el pueblo se encontraba ahora debilitado. Pero las cosas no eran como él estaba pensando, porque dice que resurge ahora con mayor fuerza el reino de los asirios, ahora al mando de Sennacherib. Este rey, no en vano, ahorita más adelante voy a mencionar por qué resurge con mayor fuerza. Pudiéramos pensar que es por cosa de la casualidad, pero no es así. Casi al final de la lección voy a volver a este tema. Quédense ahí nomás. Resurge con mucha mayor fuerza
sitia y conquista todas las ciudades fortificadas de Judá, con la excepción de Jerusalén. Y sabiendo el rey Ezequías que Sennacherib tenía la intención de tomar la ciudad, se empieza a preparar. Esto es un mensaje, aunque es historia, tiene un mensaje espiritual para nosotros. Dice que el rey Ezequías se empieza a preparar. ¿Cómo se prepara? Bueno, voy a mencionar algunos puntos, no necesariamente en ese orden, pero son los puntos que alcancé a rescatar de la historia. Primero, toma consejo y hace planes. Es muy importante tomar consejo y hacer planes. ¿Qué planes hizo? Bueno, dentro de los planes que hizo fue no dejar que el agua corriera fuera de la ciudad, sino que la mantuvo o trataba de mantenerla dentro de la ciudad, por lo menos para la etapa mientras estaban sitiados, y al mismo tiempo no dejar que el agua fuera aprovechada por los asirios que los estaban acechando. Número 3, dice que reedifica los muros de la ciudad. Número 4 dice que fabrica armamento, entre otras muchas otras cosas. Pero lo más importante, bueno, esto es muy importante porque esto es lo que estaba en sus manos hacer. Pero lo más importante creo que es lo que dice en Segunda de las Crónicas, en el capítulo, en el capítulo número 32, Segunda de Crónicas, capítulo 32, voy a leer los versos 6, 7 y 8. Dice de la siguiente manera, otra vez, Segunda de Crónicas, capítulo 32, los versos 6, 7 y 8. El 6 dice, luego puso oficiales al mando de la gente, los reunió en la explanada de la puerta de la ciudad y les dio ánimo diciéndoles. Verso 7, muy importante, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desanimen ante el rey de Asiria y todo el numeroso ejército que lo acompaña, porque nosotros tenemos más que él. Verso 8, muy importante, dice, espero que nunca se nos olvide este verso, dice, él cuenta con la fuerza de los hombres, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos a luchar nuestras batallas. Y dice que al oír las palabras del rey, el pueblo se sintió animado. Bueno, ahora pasemos a la parte del lunes, que se titula propaganda. Propaganda. ¿Es importante la propaganda? Díganme si no. Todos los días vivimos bombardeados por ella. En nuestro teléfono, en la calle, en la televisión, en todas partes está la propaganda. Porque la propaganda es vital si se quieren obtener resultados. Fíjense, en una ocasión me estaba acordando mientras repasaba la lección que en una ocasión se me ocurrió, imagínense, ir a decirle a mi jefe en mi trabajo que yo quería ser vendedor en el lugar donde trabajaba. Y él me dijo, siéntate, vamos a platicar, vamos a platicar un momento. Y me empieza a platicar la importancia de ser vendedor, de hacer la propaganda. Me dice él, mira, nosotros si fabricáramos lapiceras o lápices o lo que sea, yo puedo fabricar todos los que sea, pero si no tenemos una manera de poderlos vender, de nada sirve que yo haga o produzca cantidades enormes de lapiceras si no tenemos propaganda para venderlas. Bueno, esto era bien conocido en la antigüedad, no era nada nuevo. Así que en la antigüedad, ahorita voy a entrar a los detalles, así que en la antigüedad se pensaba de la siguiente manera, o por lo menos el ejército asirio pensaba de la siguiente manera, ¿para qué usar los recursos para tomar una ciudad por la fuerza?
si se puede persuadir a sus habitantes para que se rindan. Esa es la estrategia de la propaganda, o eso es lo que se trata de alcanzar por medio de la propaganda. ¿Para qué usar los recursos para tomar una ciudad por la fuerza? ¿Para qué les voy a vender estas cosas por la fuerza si los puedo persuadir, si puedo persuadir a los habitantes para que se rindan? Miren, este tipo en la actualidad, aunque se conocían desde la antigüedad, en la actualidad se han explotado de una manera brutal. Se usa tanto en la política como en la guerra y se conocen en la actualidad ahora como golpes blandos. No me quiero desviar mucho del tema, pero como se trata de una guerra, se usa lo que se conoce como golpes blandos. ¿Qué es un golpe blando? Esta es la definición, dice, es un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo con el fin de desestabilizar un gobierno y causar su caída. Esos son los golpes blandos, que se acostumbran mucho ahora de lo que se puso de moda hace unos años atrás como las fake news, las noticias falsas, sin que parezca que ha sido consecuencia de otro poder o la acción de otro poder. Esta técnica, acabo de mencionar, la usaron los oficiales asirios para intimidar al pueblo de Judá. Así que imaginémonos por un momento, no me quiero salir mucho del tema, pero imaginémonos por un momento lo que sucedió. Los asirios mandan a sus dirigentes militares y llegan a la puerta afuera de la muralla. Y salen, por supuesto, los representantes de Judá y los asirios les dicen las siguientes cosas. No los voy a decir en orden, pero es lo que se puede rescatar de la lección. Miren la técnica que estaban usando. Dicen, ¿en quién confían para resistir el sitio de la ciudad? Número 2, Ezequías, le dicen a los representantes del pueblo de Judá, les dice, Ezequías los está engañando para matarlos de hambre y de sed, al decirles que el Dios del cielo los va a librar. Es decir, estaba tratando de sembrar la duda dentro del pueblo. Número 3, les dice, Ezequías está muy mal de la cabeza porque ya quitó todos los dioses de los montes altos y nomás les dejó uno. Y número 4, les dice, ¿a poco ustedes no se han dado cuenta que yo y mi padre conquistamos todos los pueblos de la tierra y ninguno de sus dioses pudieron librarlos de nuestras manos? Número 5, a ninguno de los pueblos sus dioses los salvó de nuestras manos y a ustedes tampoco los salvará su Dios de nuestras manos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Estaban los oficiales asirios diciendo la verdad? Pues yo creo que sí. Y yo creo que no. Yo creo que sí porque lo que estaba diciendo era lo que en realidad había sucedido. Habían conquistado todas las ciudades. Y digo que no porque ellos no sabían lo que iba a suceder o cómo iba a actuar el Dios del pueblo judío. Ahora sí que ahora la respuesta estaba en las manos del Dios del cielo. ¿Cómo iba a responder Dios? Bueno, pues lo vamos a ver ahora en la parte del martes. Dice, conmocionado, así es el título, conmocionado pero no desamparado. Todos nosotros sabemos y todos nosotros entendemos que las palabras tienen su efecto.
Una vez que salen de nuestra boca, las palabras tienen su efecto. Ahora, ¿cómo estas palabras que salieron de la boca de los oficiales del ejército asirio, cómo afectaron a Ezequías y a sus funcionarios? Bueno, imaginemos la conversación, la que acabo de mencionar. Viene la delegación militar del ejército asirio hasta la puerta de la muralla y salen de adentro el mayordomo, el canciller y el escriba del pueblo judío en representación del rey de Judá, del rey Ezequías. Y empieza a decirle la delegación militar lo que acabo de mencionar hace unos momentos. Y sabiendo la delegación judía el efecto que tienen estas palabras, le dicen a los oficiales, por favor, háblenos en lengua aramea, para que no escuchen las personas que están arriba defendiendo la ciudad, los que están parados o sentados allá en la muralla. Y en respuesta a esta petición, dice que los asirios empezaron a hablar más improperios en la lengua judía. Y cuando terminaron de hablar, la delegación judía le comunica el mensaje al rey. Y ahora viene una pregunta. ¿Qué hace ahora el rey? Bueno, en palabras cortas, muy resumidas, nos dice la lección que conmocionado el rey hasta la médula, llorando de angustia, acudió Ezequías a buscar a Dios humildemente, pidió también la intercesión del profeta Isaías. Ahora, ¿cómo animó Dios a Ezequías? Bueno, pues nos dice en Isaías 37:7 las palabras que Dios le quería comunicar al rey de la siguiente manera. Dice, he aquí, estas son las palabras de Dios a través del profeta Isaías para el rey Ezequías, para reanimarlo. Dice, he aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Si ponemos un poco de atención a las dos oraciones de intercesión, a la oración que hace el profeta Isaías y a la oración que hace el rey Ezequías, nos vamos a dar cuenta que las palabras que estaban diciendo los oficiales asirios eran una blasfemia y una ofensa al Dios del cielo. Déjenme leer las dos oraciones. Una se encuentra en Isaías en el capítulo número 37, en el verso 4, y la otra oración se encuentra en el mismo capítulo, pero en el verso número 17. Voy a leerla desde el 16, que es la cita del verso para memorizar, pero esta es primeramente la oración del profeta Isaías. Isaías capítulo 37 y el verso número 4. Esto es la petición que le hace el rey Ezequías a Isaías para que ore a Dios. Dice, ojalá el Señor tu Dios haya oído las palabras del oficial enviado por su amo, el rey de Asiria, para insultar al Dios viviente, y ojalá lo castigue por las cosas que el Señor mismo, tu Dios, ha oído. Ofrece pues una oración por los que aún quedan. Y luego el rey Ezequías hace la oración que está en el verso 16 y el verso 17. Voy a leer del 16 porque es el texto para memorizar, que dice de la siguiente manera. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra.
tú creaste el cielo y la tierra. Y el verso 17 dice, pon atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras escucha las palabras que Sennacherib mandó decirme. Palabras todas ellas ofensivas contra ti, Dios viviente. Aunque el pueblo posiblemente sufriría las consecuencias de la invasión, en realidad todas las palabras que habían dicho la delegación de los asirios eran ofensas contra el Dios verdadero. Pero hay una palabra o un pensamiento con el que me quiero quedar y quiero que ustedes lo mantengan en su mente por siempre, por siempre. Y es lo que dicen los versos siguientes, que es el verso del 18 hasta el 20. Lo voy a leer especialmente, voy a hacer énfasis en el verso 20, pero leyendo desde el 18 dice, es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas las naciones de la tierra. Verso 19, y que han echado al fuego sus dioses. Déjenme leerlo otra vez porque esto es muy importante. Y han echado al fuego sus dioses porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el hombre, por eso los destruyeron. Verso 20, ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder para que todas las naciones de la tierra sepan que tú eres Señor, eres el único Dios verdadero. ¿Cómo cambiaría la manera de pensar de mucha gente si tan solo leyeran el verso 19? Voy a leerlo otra vez, que dice de la siguiente manera. Han echado al fuego sus dioses porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el hombre. ¡Wow! ¿Cuántas personas rinden honores o pleitesías a dioses hechos de madera o de papel que ellos mismos construyen? Sin embargo, nuestra confianza no está puesta en dioses u objetos de madera o de papel que el hombre haya hecho, sino en el Dios viviente que tiene su trono sobre querubines, el Dios que creó los cielos y la tierra. Bueno, pasemos ahora a la parte, creo que estoy tomando mucho tiempo, pasemos ahora a la parte del miércoles que se titula El resto de la historia. Para esta parte necesito leer un verso que ustedes conocen y yo creo que lo conocen muy bien. No está en la lección, pero quiero que lo leamos. Se encuentra en el capítulo, no lo voy a leer todo tampoco, no me voy a leer la primera y la segunda frase. La segunda frase es la que más me importa y espero que nunca se nos pueda olvidar. Zacarías 2:8 dice de la siguiente manera. Primera parte, primer verso, dice, el Señor Todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra las naciones que los saquearon a ustedes. Y la siguiente frase es la frase más importante. Dice, cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Esto lo está diciendo Dios. Cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. ¿Se cree o es usted parte del pueblo de Dios? Bueno, el ojo es, como todos sabemos, sumamente sensible y de inestimable valor. Así que cualquier golpe que caiga sobre los santos, cae sobre el Señor. Ahora miren, lo que acababa de mencionar era que aunque las consecuencias de una posible invasión
iba a sufrir el pueblo. En realidad, las blasfemias eran contra el Dios verdadero, según lo acabo de leer en Isaías, en el capítulo 37 y en el verso 4, que ya no lo voy a leer. Pero ¿cómo contesta Dios? ¿Cómo contesta Dios a estas blasfemias? Me voy a tomar el tiempo de leer Isaías, el capítulo 37, y voy a leer, yo sé que es mucho leer, pero necesito leerlo. Necesito leerlo para que nosotros podamos entender cómo contesta Dios. Por un lado, a las blasfemias de un pueblo blasfemo y en la protección a su pueblo. Lo voy a leer, lo voy a tratar de leer lo más despacio posible y lo más claro. Isaías 37, voy a leer en el capítulo 22 hasta el capítulo 29. Lo estoy leyendo en la Biblia Dios habla hoy, porque tiene un lenguaje que creo que es muy fácil de comprender o de entender. Miren lo que dice. La ciudad de Sión, como una muchacha se ríe de ti, Sennacherib. Jerusalén mueve burlonamente la cabeza cuando tú te retiras. ¿A quién has ofendido e insultado? ¿Contra quién alzaste la voz y levantaste los ojos altaneramente? Contra el Dios Santo de Israel. Por medio de tus funcionarios insultaste al Señor y dijiste, con mis innumerables carros de guerra subí a las cumbres de los montes, a los más empinados del Líbano, corté sus cedros más altos, sus pinos más bellos. Alcancé sus cumbres más altas y sus bosques que parecen jardines. En tierras extrañas cavé pozos y bebí de su agua, y con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto, Es el lenguaje de un rey altanero, de una persona que cree que teniendo el poder más grande de esta tierra es capaz de insultar a quien él quiere. Pero miren lo que dice el verso 26. Pero ¿no sabías que soy yo el Señor quien ha dispuesto todas estas cosas? ¿Se acuerdan que al principio de la lección yo decía que Sennacherib o el rey o el reinado de Asiria había resurgido con mayor fuerza al mando de Sennacherib? Pero no era ninguna casualidad. Miren lo que dice otra vez el verso que acabo de leer, verso 26. ¿Pero no sabías que soy yo el Señor quien ha dispuesto todas estas cosas? Desde tiempos antiguos lo he planeado y ahora lo he realizado. Por eso tú destruyes ciudades fortificadas y las conviertes en montes de ruinas. Sus habitantes impotentes, llenos de miedo y vergüenza, han sido como la hierba del campo, como el pasto verde, como hierba que crece en los tejados y que es quemada por el viento del este. Yo conozco, dice el Señor, todos tus movimientos y todas tus acciones. Yo sé que te has enfurecido contra mí y conozco tu furia y tu arrogancia. Voy a ponerte una argolla en la nariz y un freno en la boca y te haré volver por el camino por donde viniste. Todos mis queridos hermanos sabemos que lo que puede suceder o lo que sucede en los reinos de la tierra, Dios los conoce, Dios lo sabe, Dios sabe por qué lo hace. Y en esta ocasión, una gran crisis como la que estaba a punto de suceder requiere un gran milagro. Y este sí que fue un gran milagro. El número de los muertos
fue elevado a 185,000 personas. Déjenme cerrar esta parte con las palabras de Profetas y Reyes, página 267. De hecho, les recomiendo que lean todos los 3 capítulos, todo el libro en realidad. Dice, el Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgullo asirio. Siempre, siempre va a ser así. El Dios verdadero siempre va a prevalecer contra los orgullosos. El honor de Jehová había quedado vindicado a los ojos de las naciones circundantes. En Jerusalén, el corazón y el pueblo se habían llenado de gozo. Ahora voy a pasar a la última parte, a la parte del jueves, que es muy importante, que se titula En la enfermedad y en la riqueza. Miren, antes, si ponemos un poco de atención, antes de que ocurriera o cerca de lo que acabamos de comentar, todo lo que acabamos de leer ahorita, hubo otro acontecimiento muy importante en la vida del rey Ezequías. Al principio estábamos diciendo que cuando Ezequías subió al reino, hizo muchas reformas en el pueblo para tratar de encaminar al pueblo en un camino que fuera dirigido por el Dios verdadero, no tanto como su padre lo había llevado por un camino completamente equivocado. Así que lo primero que hizo Ezequías cuando llegó al poder, dice que reabrió las puertas del templo, restableció los servicios, volvió a celebrar la Pascua. Esto es bien interesante porque la Pascua no se había celebrado por muchos años y la Pascua duraba 7 días, pero cuando la volvió a reiniciar el rey Ezequías, dice que pidieron al rey otros 7 días para seguir celebrando la Pascua. Así que se trajeron ofrendas de paz. En conclusión, en medio de la prosperidad del rey Ezequías sucedió algo muy interesante. El rey se enfermó gravemente como para morir. No había remedio para su caso en el poder humano. Y para empeorar un poco más las cosas, vino el profeta Isaías y le dice, ordena todas las cosas porque morirás y no vivirás. Pero, por suerte, el rey todavía podía orar. En medio de todas las tragedias, en medio de todas las enfermedades, en medio de todos los sufrimientos, creo que hay algo que Dios siempre nos permite, que siempre podamos orar. Y entonces él habla con Dios a través de una oración y le dice que se acuerde que había andado en todos sus caminos. Y entonces él ruega y él llora. Y yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que le pidió a Dios que le concediera un poco más de vida. Y Dios le concede 15 años más de vida y juntamente con eso le da una promesa que yo creo que él no puso atención. La promesa se encuentra en 2 de Reyes 26, que es exactamente todo lo que acabamos de mencionar. Pero antes de eso, Ezequías se había enfermado. Pero entonces el rey, no sé cómo tomarlo, porque cuando viene de regreso Isaías y le dice que Dios le ha concedido 15 años más de vida y que juntamente con eso iba a ser la salvación para el pueblo de los asirios, él pide una señal. O él pregunta cómo él va a saber que al tercer día va a subir a adorar y que Dios le va a conceder 15 años más de vida.
Y entonces el rey Isaías, perdón, el profeta, tratando de ponerlo en palabras que se puedan entender, le dice, escoge, ¿qué quieres? ¿Que la sombra en el reloj de tu padre se adelante o se atrase? Y entonces el rey dice, bueno, pues si se adelanta no tiene como mucho sentido, porque pues está haciendo tarde y por supuesto la sombra se va a adelantar. Dice, pero que se atrase, pues sí es una cosa ah, que sería como un milagro. Y entonces Dios concede este milagro, pero Dios concede este milagro con un propósito. Cuando Dios contesta nuestras oraciones, Dios siempre tiene un propósito. Y voy a permitirme leer, discúlpenme porque creo que ahora estoy leyendo más de lo normal. Déjenme leer varios párrafos de este libro que se llama Profetas y Reyes en la página 255. ¿Cuál era el propósito de Dios de concederle un milagro y años más de vida al rey Ezequías? Voy a leer el primer párrafo, voy a leer 3 párrafos. El primero dice, en los valles fértiles del Tigris y del Éufrates moraba una raza antigua que aunque se hallaba entonces sujeta a Asiria, estaba destinada a gobernar el mundo. Entre ese pueblo había hombres sabios que habían dedicado mucha atención al estudio de la astronomía. Y cuando notaron que la sombra del cuadrante había retrocedido 10 grados, se maravillaron en gran manera. Su rey, Merodach Baladán, al saber que ese milagro había realizado como señal para el rey de Judá de que Dios del cielo le había concedido una prolongación de vida al rey, envió embajadores a Ezequías para felicitarle por su restablecimiento y para aprender, si era posible, algo más acerca de Dios que podía realizar un prodigio tan grande. Imagínense un reino pagano queriendo saber más acerca del Dios verdadero por un milagro que Dios le había concedido al rey. ¿Cuántos milagros Dios habrá concedido en nuestras vidas? Mirando para atrás, creo que mínimo, aunque toda nuestra vida es un milagro, creo que mínimo tendríamos nosotros un milagro que contar acerca de la bondad del Dios verdadero. Siguiente párrafo. Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar el poder y la bondad y la compasión de Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Pero ¿qué hizo Ezequías? Pero él se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos. Wow, creo que este párrafo es para reflexionar. Voy a leerlo otra vez. Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar el poder, la bondad y la compasión de Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos. Y sabiendo esto, el profeta Isaías viene a verlo. Voy a leer otro párrafo. Disculpen, voy a leer varios. 3 más. Entonces, Isaías profeta vino al rey Ezequías y díjole, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierras muy lejos han venido a mí, de Babilonia, dijo. ¿Qué han visto? Entonces dijo Isaías, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías,
todo lo que hay, todo lo que hay en la casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no le haya mostrado. Entonces viene una sentencia. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y esto lo vemos un poco más adelante cuando Babilonia viene e invade Jerusalén y se llevan en la primera invasión a Daniel y a los hebreos. En fin, lleno de remordimiento. ¿Ha habido algo parecido en la vida de nosotros? Quiero preguntar. Supongo que sí. Lleno de remordimiento, Ezequías, después de haber engrandecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Creo que son palabras para reflexionar. Es buena, muy buena la humillación. Déjenme leer el último párrafo para no cansar. Necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia y de la bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del Salvador. Termino con este párrafo. Cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia Dios, no resultará difícil impartir lo que encierra la vida espiritual. Bueno, si no hay cambios en esta pandemia que estamos viviendo, nos vemos aquí la próxima semana a través de esta misma plataforma para seguir comentando la palabra de nuestro Dios. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Amén y amén.